La toalla del mojado. Esta historia empieza en el sur de Estados Unidos, en la zona fronteriza. No en los suburbios, ni en una gran ciudad, ni en una pequeña. No, ni siquiera en una casa rodante. Empieza en una casa de retiro, una clínica geriátrica. En ella hay muchísimas almas olvidadas, personas que fueron olvidadas ahí por sus familiares. Entre tanto gringo, hay un mexicano, un anciano mexicano que está confinado a una silla de ruedas. Todos los días, este anciano ve por un gran ventanal que hay en la clínica. Ve el páramo desértico en donde está su asilo. Se queda ahí por horas, recordando desde su último infierno, el primer infierno que tuvo que vivir. Esta es la historia de José Corona. Hace muchos años José Corona vivía en Guelatao, Oaxaca. Para el resto de México, Guelatao era un pueblo con muchísimas carencias, tanto culturales como económicas como sociales. Pensaban lo mismo del estado de Oaxaca, pero curiosamente, aunque pensaban que tenía un chingo de carencias, nadie los ayudaba. Aunque para la gente de Guelatao esto no era así. Sabían que tenían carencias, pero tampoco pensaban que estuvieran tan mal. Aprendieron a vivir la vida como venía. Si surgió un problema, lo resolvían. Si el problema no tenía solución, simplemente se adaptaban a él hasta que el problema desapareciera. Y así era toda la gente, viviendo sus vidas como bien se les podía permitir vivirlas. Y ahí estaba José, con su familia, con sus amigos, con su trabajo, con sus ocupaciones. Era bastante feliz, y aún en su felicidad o en su tranquilidad, él quería un poco más. Tenía la idea de que más allá había mucho más que ver y que experimentar. Así que un día tomó la decisión de irse de mojado hacia los Estados Unidos. Cuando le dijo a su familia y amigos, todos intentaron detenerlo. Le dijeron que estaba loco porque no tenía por qué irse allá. Le decían que no tenía necesidad de irse. Pero ese era el problema. José no se quería ir por necesidad, se quería ir por curiosidad. No lo pudieron convencer, no lo pudieron detener, y con todo el dolor de su corazón, se fue de su pueblo. Lo malo fue que como era nuevo viajando, cuando salió de su pueblo, le preguntó a unos extraños que hacia dónde estaba la frontera, a lo que los extraños solamente respondieron con un hacia allá. El problema fue que José no dijo a cuál frontera se refería, y los extraños le señalaron la frontera sur. Así que el viaje de José hacia los Estados Unidos se convirtió en un recorrido por toda la república, ya que como por accidente visitó otros estados, se le hizo buena idea recorrerlos de una vez todos. Y aunque suene como turista, José trabajó mucho y aprendió bastante. También hizo muy buenas amistades en el camino. Por ejemplo, en Mérida, que conoció a una mujer francesa que tenía 10 años viviendo en México y que lo amaba con locura. Y a pesar de ser una top model, ella trabajaba de albañil, ya que pasaba por una mala época y solamente siendo albañil se podía quedar en México. La bautizó como la francesa más mexicana que el nopal. En Guadalajara conoció a una chica bastante extraña que arreglaba carros, que además de mecánica cantaba en un grupo de metal llamado Dark Blood. La ambición de esta chica no era más que tener una vida tranquila al lado de la persona a la que ella amaba. No la había encontrado, pero eso es lo que soñaba. Una de sus últimas amistades fue una chica de Chihuahua. Era una artista un tanto estrafalaria e incomprendida, que soñaba con vivir del arte porque no podía pensar en otra forma de vivir. No todo fue bueno. José también tuvo que ver el peor lado de México. Vio muchísimos delitos e injusticias que, sin quererlo, empezaron a cambiar. Se había convertido en un superviviente. Ya no era el mismo de antes. Y este cambio se hizo muchísimo más notorio en cuanto se decidió a cruzar la frontera. En ese momento comenzó a manejar la ley del más fuerte. Por fortuna fue ayudado y encontrado por la Toalla del Mojado. La Toalla del Mojado es una organización que ayuda a los migrantes a tener una vida mejor en los Estados Unidos. Literalmente los seca, les quita lo mojados. La organización era formada por muchísimas personas que su único fin era ayudar a los migrantes, ya que en su momento ellos también fueron migrantes y pasaron por exactamente el mismo proceso que vivió José. Pasar de ser una buena persona a ser un superviviente, a quizá convertirse en un monstruo. Antes de la Toalla del Mojado, los migrantes se metían el pie unos a otros hasta que se dieron cuenta que ayudándose podían llegar un poquito más lejos. Poco a poco la gente se fue reuniendo, se fueron sumando más y más personas y surgió la Toalla del Mojado. Allí ayudaron y tranquilizaron un poco a José, ya que se había percatado de lo malo que se había vuelto, y le dijeron que estuviera tranquilo, que era algo normal, que había sido a tiempo, que no había hecho nada lo suficientemente grave para considerarse un monstruo. Fue entonces que José volvió a cambiar. Ya no era el mismo de antes, pero tampoco era un monstruo.
Había aprendido y había evolucionado. Era una persona completamente nueva. La toalla del mojado lo ayudó a establecerse en los Estados Unidos, y él también ayudó a la organización cuando pudo. Ya establecido en Estados Unidos, José puso en práctica todo lo que aprendió durante su viaje en México. Fue albañil, electricista, carpintero, desarrolló todos los oficios que había aprendido durante sus viajes. Incluso encontró el amor. Se encontró con una mujer peruana, también inmigrante, de nombre Eva. Se enamoraron, se juntaron, se casaron, tuvieron hijos y vivieron una vida feliz, como muchos migrantes la viven en Estados Unidos. Claro, después de jornadas de trabajo larguísimas y bastantes sacrificios. Pasaron la mediana edad bien, disfrutando de su amor y viendo a sus hijos crecer. El problema fue cuando ya fueron demasiado grandes para trabajar y se convirtieron en una carga para sus hijos, que ahora eran jóvenes adultos. Desgraciadamente fue aquí en donde todo se ensombreció de nuevo. Sus hijos no se sentían ni mexicanos, como su padre, ni peruanos, como su madre. Se sentían ciudadanos estadounidenses, gringos. Y como una práctica común gringa, en cuanto pudieron, abandonaron a sus padres. José pasó sus últimos años con su esposa en un asilo de ancianos, hasta que desgraciadamente ella falleció. Cuando José se quedó solo, entonces sus hijos tomaron la decisión de enviarlo todavía más lejos. Fue entonces que acabó en ese asilo, en donde se la pasaba horas viendo por la ventana al inmenso desierto que había afuera. José se sentía mal, se sentía enojado, se sentía decepcionado. Mal porque sus hijos lo habían abandonado, enojado porque sus hijos habían sido unos ingratos, y decepcionado porque su más grande aventura, la aventura que empezó en su natal Guelatao, iba a terminar ahí, en un triste asilo de ancianos. Aunque esta historia todavía puede tener un final feliz, ya que de vez en cuando José recibía visitas. Lo visitaban sus nietos, unas gemelas afroamericanas, un chico de cabello rubio y ojos azules, y un chico con rasgos un poquito más asiáticos. Los hijos de José se habían encargado de conseguirse parejas lo más diferentes a sus padres. No querían ni que por equivocación los confundieran con peruanos o con mexicanos. Curiosamente a sus parejas jamás les gustó que desplazaran hacia sus padres. Así que fueron ellos mismos los que le inculcaron a sus hijos que tenían que conocer a su abuelo mexicano y a su abuela peruana. Los nietos de José sabían perfectamente que no eran para nada parecidos a su abuelo, ni físicamente, y en el idioma con trabajo se entendían. Pero los nietos amaban al abuelo. Querían aprender de su cultura, de su idioma, querían saber todo sobre la vida de su abuelo y sobre todo, querían organizar un viaje hacia Oaxaca, para que en Guelatao, el pueblo natal de su abuelo, él les contara más de sus aventuras y de su vida allí. Para José esto era maravilloso, ya que pensaba que su cultura y su historia iban a acabar con él, ya que sus hijos jamás la habían querido. Pero ahora con sus nietos tiene una nueva esperanza de que su legado y su historia no desaparecieran tan pronto. Y a pesar de que su esposa ya no estaba, ese último viaje a Oaxaca era lo que lo mantenía con vida y con esperanza, de transmitirle un poco de lo que él era a sus nietos, como no lo pudo hacer con sus hijos. Y esta fue la historia de la toalla del mojado, la historia de José Corona. Espero te haya gustado.